Y bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión de guía de Club de Lectura para matar vampiros de Grady Hendrix aquí en Jauría Lectora. Gracias por seguirme a la corriente y animarse a leer este libro. Yo sé que a lo mejor el libro no les llamaba la atención desde un inicio, o a lo mejor sí, a lo mejor ya lo habían leído, a lo mejor lo tenían en la mira, a lo mejor decían de que esto qué. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad para poder luego platicarlo por acá. Yo estoy muy emocionada porque no saben a mí cómo me gusta este escritor, es como de mis escritores así de confort, que obviamente me ponen a pensar un montón y que me ponen a, a luego apreciar también ciertas cosas que en otros libros a veces no encontramos. Entonces, como ya saben que soy una ñoña de primera, hice una presentación. La verdad es que el libro tiene muchísimas cosas bastante interesantes que obviamente me va a encantar comentarlas por aquí con ustedes. Solo déjenme que el Canva reaccione, porque como si quiero que tenga como este, que tenga ay, esperen, admit. Que sí tenga las animaciones, lo tengo que poner en Canva. Denme un momento. Y, ok, share. Acá está. Ok. Ok. Mm, Muy bien. Entonces, esperen. Ok, no, si no me sale que nadie está entrando. Entonces, bueno, les decía, hice una pequeña presentación, más que nada para hacer una recapitulación, porque luego andaban bien intensos y terminaron el libro como hace 2 semanas muchas personas. Entonces, para irlo platicando, realmente, bueno, sobre Grady Hendrix, es este escritor americano que es novelista y guionista, y de hecho él nació en Charleston, Carolina del Sur, que es donde se ubica este libro, ¿no? Se ubica por aquí en Charleston. Ahorita vamos a ver la descripción, tanto de Old Village como Six Miles y todo esto. Ha escrito 14 novelas, 5 guiones, un libro de ficción. Vive actualmente en Nueva York. Ha escrito también para periódicos y revistas como Playboy Magazine y el New York Post, y fue crítico de cine en el extinto New York Sun. De mayo a octubre del 2020 creó un podcast de 12 episodios para promocionar guía de club de lectura para matar vampiros, que es este que está aquí, Super Scary Haunted Homeschooled. ¿Ok? Entonces, en este podcast, él nos cuenta un poco de cómo fue tomando decisiones, cómo fue poniendo cada uno de los detalles. La verdad es que supe de esto hace muy poco, entonces no alcancé a escucharlos todos, pero creo que si les interesa, pues está muy interesante para si les gusta el libro, ¿no? Si les gusta el libro, creo que va a ser bastante interesante para ustedes. Y están en su website. En su website de Grady Hendrix, ahí están los 12 episodios que tiene. Y pues aquí pueden ver unos de sus libros más emblemáticos que están en español, porque no todos sus libros están traducidos. Entonces, estos son los libros que tiene. Si mal no me equivoco, la mayoría está por Minotauro, que es llevado por Planeta aquí en México. Entonces, por si le quieren echar ahí un ojo. Si me preguntan a mí, bueno, Guía de Club de Lectura sí es uno de mis favoritos, pero a mí me encanta El exorcismo de mi mejor amiga. O sea, no, es una chulada ese libro, es increíble. Y también me gusta mucho cómo vender una casa embrujada también. Me parece muy interesante, aunque también creo que en donde sí se explora bastante como una creatividad así súper interesante es en Horror Store, porque es una historia de terror como en una IKEA. Entonces él juega, por ejemplo, ahí con mucho con la oscuridad, o sea, cuando se iba la luz dentro de la IKEA, o sea, ya sabías que algo iba a pasar, algo iba a suceder, ¿no? Y el libro parece como si fuera un folleto de una mueblería, o sea, de una IKEA. Entonces está bastante interesante por si lo quieren por ahí checar. Y vamos a... ay, esperen, es que no jala con el siguiente. Ahí está. Y pues ya nos vamos directo a el lugar que les digo, él vivió pues en Charleston, o sea, vivió en estos vecindarios por aquí. Y me gusta porque, ay, espérenme, que no había visto que había dos personas
Espera. ¿Alguien tiene el micro abierto? Solo si lo pueden cerrar, please. Ahí está, ya, ya pude. Ok. Entonces, bueno, el lugar es Mount Pleasant, Charleston, que vemos por aquí dos vecindarios que creo que nos dimos cuenta que hace como un espejo entre Old Village, que es pues la zona donde viven las protagonistas, y vemos que es como eh, lugar tranquilo, con mucho espacio, todo muy bonito, seguro, contra Six Mile, ¿no? Que es el vecindario en donde vivía la señora Green. Que a pesar de que pues es un lugar costero y todo hecho, que también busqué fotos, pero realmente se veía un lugar demasiado más bonito que como lo describió en el libro, entonces dije, bueno, pues es como que casi lo mismo, pero sí a través de cómo se puede catalogar como un lugar seguro o no, es lo que él quería por acá representar. Es un lugar costero, así que la humedad y el calor pues son característicos, como lo pudimos ver durante toda la narración del libro. Y mucha gente se pregunta por qué el libro tiene duraznos en la portada. Si usualmente es como muy conocido que el estado de Georgia es el estado del durazno, ¿no? Pero encontré que los duraznos, bueno, aquí tengo un typo, perdónenme, lo voy a cambiar al rato. Los duraznos son vitales para Carolina del Sur porque es el estado es el segundo mayor productor de esta fruta en Estados Unidos, superando frecuentemente a Georgia en volumen, ¿no? Y me encontré por ahí dos citas que yo tenía por ahí marcadas, en donde se hablaba un poco de los lugares, tanto, por ejemplo, en la página 36, que dice que Old Village está ubicada justo al lado del río Copper, frente al centro de Charleston, en el barrio de Mount Pleasant, situado a las afueras, mientras Charleston era formal y sofisticada, y Mount Pleasant, su pariente campestre, Old Village era como una forma de vida, ¿no? Y era lo que buscaban mucho de las protagonistas, ¿no? O de lo que alardeaban muchísimo las protagonistas, porque en la página mismo 35, dice, Carter y ella se habían mudado, ay, esperen, es que se me cerró aquí. Ay, esperen. Es que me tapa la presentación. Ahí está, ya. En la página 35 dicen, Carter y ella, que es Patricia, se había mudado al año anterior a Old Village porque querían vivir en un lugar con mucho espacio, un lugar tranquilo y lo más importante de todo, un lugar seguro, ¿no? Entonces, pues se fueron con la finta, pero pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Dentro de los personajes, que pues aquí Gemini pues me ayudó a crear un poco estos personajes pues que realmente no existían, aunque en el epílogo Grady sí describe muy bien como que en qué se basó para el personaje de James Harris, que es nuestro vampiro de este mes. Entonces utilicé las imágenes que él menciona, tanto Ted Bundy como Jack Kerouac y Woody Guthrie, para generar y me arrojó este personaje de aquí. No sé ustedes cómo se lo imaginaban, pero Gemini, según esto, así es. Y así se imaginó también a las chicas en el club de lectura y a la señora Green, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que, bueno, en los integrantes del club de lectura, pues tenemos a Patricia, a Grace, a Slick, Kitty y Mary Ellen, y de cómo cada una de ellas tenía como que sus opiniones y lo que decían, ¿no? Dentro del club de lectura, y fuimos conociendo un poco la dinámica de su familia a través de las páginas de los libros, ¿no? Y me gusta que realmente sí estaba como enfocado como en una voz de la razón hasta cierta parte en las mujeres, tanto las que querían aceptar o no que estaba pasando algo. Y eso me gustó, ¿no? Porque luego ya, bueno, está también el personaje de la señora Green, que obviamente ella es la que no tiene miedo en decir que algo está pasando y que realmente están corriendo peligro desde un inicio, al igual que la señora Mary, ¿no? Pero la señora Mary también tenemos pues toda esta parte de la enfermedad mental que luego se va tocando bastante el tema durante el libro y pues que muere, ¿no? De manera también bastante horrible. Están también los adolescentes Cory y Blue y pues los esposos que a mi punto de vista muebles, muebles y me preguntan, los hombres en esta historia son unos muebles, o sea, casi creo que ovejas que van detrás de este personaje que
que los atrapa, ¿no? Que en este caso es James Harris. Y esperen, algo que me pareció dolorisísimo fue el epígrafe del libro, que es ama de casa, dos puntos, mujer o niña insustancial de poca valía. Oxford English Dictionary, edición compacta de 1971. Y creo que ahí nos pone una, una pauta bastante importante de cómo es que a pesar de que la historia empieza en 1988, siguen arrastrando todavía esa parte de esa definición, ¿no? De hecho, hay en una página en donde creo que hay una descripción de Patricia, de que Patricia es ama de casa, Patricia hace la cena, Patricia hace esto, Patricia, 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 y no te dice nada de ella como persona, sino para lo que está ahí. Entonces pareció muy inteligente poner ese epígrafe por ahí. Luego ya nos vamos sobre el tema principal. Algo que yo he notado en los libros que yo he leído, al menos de Grady Hendrix, es que él se enfoca en un tema ancla. Por ejemplo, en El exorcismo de mi mejor amiga, más allá del pánico satánico y todo esto, se enfoca mucho en la música. Por ejemplo, cada uno de los capítulos dentro de El exorcismo de mi mejor amiga es una letra de una canción de los ochentas, porque la historia es específicamente en los ochentas, o sea, letras de Madonna, de Michael Jackson, etcétera, ¿no? En el de Horror Store, por ejemplo, más allá de toda esta parte de ser trabajador dentro de una tienda departamental, es la oscuridad. Entonces vemos cómo cuando había oscuridad sabíamos que iban a pasar cosas y cómo la oscuridad alimenta o influye en la vida de las personas. En en el caso de la casa embrujada, pues ahí ya tenemos más como las cuestiones de la infancia o cosas infantiles que pueden llegar a ser creepy, como por ejemplo los títeres, las marionetas, los payasos, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos como ancla los libros, que oigan, yo me agarré marcando absolutamente cada uno de los libros mencionados dentro del libro, son más de 60 títulos. O sea, son más, dejé de contar ya cuando iba como en el 60 y algo. Dije, no, o sea, esto es demasiado. Son muchas marcas. Hay unos que se repiten, obviamente, pero la metaliteratura aquí está así, o sea, gratuita, ¿no? O sea, hay muchísimos datos, desde cuestiones u otros medios impresos como revistas, libros. Tenemos también muchos como guiños hacia otros escritores, como por ejemplo Agatha Christie, ¿cómo se llama? El de Jude del Oscuro, se me fue el nombre. El de Mientras agonizo, se me fue el nombre del señor de El río y la furia y todo esto, se me fue el nombre. Pero sí hace como muchos también guiños a escritores, no solamente a libros. Por ejemplo, aparece en uno de los próximos libros que vamos a leer, que es Salem Slot. Faulkner, gracias, Tania. Ese mero, ese mero, ese mero, ese mero. Hace muchos guiños también sobre lo que son los clubes de lectura, que yo creo que no hay cosa más literaria que aparte de los libros que los clubes de lectura. Y me gusta porque no siento que los romantice realmente, sino que vemos cómo el club de lectura era como una forma de ellas buscar un escape de su vida cotidiana de amas de casa, ¿no? Y de cómo se estaban inclinando cada vez más hacia los libros de True Crime. ¿Por qué? Porque querían que algo emocionante les pasara en su vida. O sea, querían que sentir cosas, ¿no? A través de los libros. Hay una cita muy chistosa, muy al inicio del libro, que dice Grace, esto no es un club de lectura, contestó Grace. ¿Qué quieres decir con esto, que esto no es un club de lectura? Preguntó Mary Ellen. Dice, simplemente nos hemos reunido para hablar sobre un libro en rústica que hemos leído, explicó Grace. No es como si fuera un libro de verdad. O sea, también Grace como sintiendo como que, ay, bueno, pues es que no es un libro de la alta literatura, entonces, o sea, realmente no es un club de lectura porque no estamos leyendo alta literatura y sabemos que eso no es así, ¿no? Pero Grace no estaba muy contenta con cómo fueron mutando las lecturas dentro del club de lectura.
También tiene otras frases, que hay una que yo dije, me dio muchísima risa, en la página 406, cuando ya están a punto ya de hacer el ataque contra James Harris. Y esto lo dice Mary Ellen, dice, somos un club de lectura, razonó Mary Ellen. ¿Qué se supone que podemos hacer? ¿Leerle hasta matarlo? ¿Usar palabras más fuertes? Ay, no, yo ahí solté la carcajada, porque, bueno, el humor, este humor ñoño y friki que tiene Grady, lo hace, siento que muy bien dentro de sus libros, pero hay esta cuestión como histérica de que, ¿pero qué vamos a hacer si somos un club? O sea, somos señoras, o sea, ¿cómo, no? Entonces, vemos cómo, pues, se resuelve, ¿no? También como este mismo, el antagonista les dice, me van a matar con su club de lectura, no me invitarán a su próxima reunión, así como que burlándose, ¿no? Mofándose. Hay como este tipo de crítica pues este encuentro, a este tipo de encuentros sociales para hablar de libros y vemos cómo pues les dio herramientas, ¿no? O sea, supieron qué hacer y resolver y eso pues era en la página 438, ya casi al final del libro. Y bueno, aquí les puse algunos de los libros. Unos los leyeron dentro del club de lectura de Grace, otros fueron mencionados por otro de los personajes. Por ejemplo, me acuerdo que Blue, uno de los hijos de Patricia, estaba leyendo puras lecturas de los nazis y el holocausto y estaba ahí como medio extraño y me daba mucho cringe cuando se ponía a dialogar con el James Harris y yo no le des más ideas, o sea, el hombre anda bien perdido, pero sí, se habla de todo y me encanta porque pues, también se habla de la Biblia, ¿no? Y de cómo también una decía de que no, es que son estudios de la Biblia, o sea, no es un club de lectura de True Crime, es estudios de la Biblia y luego cuando la cachan en la mentira arde Troya, ¿no? Pero sí, estos son algunos de los libros mencionados, porque les digo, son más de 60 títulos. O sea, son muchísimos. Y bueno, a mí me gustaría platicar o enfocarme en dos de los personajes. Sabemos que tenemos muchos personajes dentro de la historia, pero me gustaría que nos enfocáramos en Patricia Campbell, que es básicamente como la protagonista de esta historia, ¿no? Y aquí vemos la figura de Cassandra, de este ser de la mitología griega, pero se puede decir, en un ambiente moderno, ya que ella veía cosas, ella sabía cosas, pero nadie tenía la capacidad de creerle, ¿no? Entonces, vemos cómo ella lucha, no solamente como desde un sentido heroico, sino simplemente también del sentido moral, porque vemos que la moralidad aquí, la religión y todo eso está bastante presente. Pero ella decía, es que estamos corriendo peligro y nadie me escucha, nadie me hace caso, ¿no? Entonces vemos como esta figura de Cassandra a través de las páginas y vemos que pasan bastantes años siendo ella parte pues como pues de este escarnio, se puede decir, porque pobre, o sea, a mí sí me daba muchísima pena ver cómo básicamente utilizaban el estigma de la salud mental en ese tiempo, de cómo se veía en ese tiempo en contra de ella, ¿no? De que, ay, no le hagas caso, es que pues ya ves que intentó suicidar, ay, es que no le hagas caso, es que inventa cosas, ay, es que no tomes a pecho lo que dice porque no, ¿no? Entonces, pues empezamos con la descripción de que pues es una ama de casa y madre de dos hijos, es amante de los libros de True Crime. Les decía también la parte de la salud mental como castigo a través del estigma y es una mujer bastante observadora, muy observadora que en otros vecindarios podemos decir que puede llegar a ser una vecina chismosa o metiche, pero realmente es que ella estaba viendo que había algo ahí, ¿no? Entonces, pues sí, me encanta porque en el capítulo 1, donde nos sitúa muy bien en la parte como histórica de 1988, bueno, les puse el párrafo completo porque es larguísimo, pero decía, en 1988 ya decía George Bush, lo del McDonald's, todo esto, dice, todo el mundo se compró el libro de historia del tiempo de Stephen Hawking, pero no lo leyó. El fantasma de la ópera se estrenó en Broadway y Patricia Campbell se preparó para morir. Literal, esa es la página realmente uno, ¿no? Del libro. Entonces, creo que sitúa bastante bien, aunque también debo decir que en el prólogo, también de Grady, viene que esta historia va a terminar bañada en sangre, algo así. Lo puse en la portada, nada más que olvidé comentarles, eso me pareció también bastante poderoso. Y viene como nos dice o nos vaticina como el símbolo de la sangre en abundancia dentro
del libro, ¿no? Que pues si hablamos de vampiros, tenemos que hablar de sangre. Y bueno, voy a seguir luego con el antagonista. No se vayan a asustar porque puse el vampiro en el que está basado, que es el de Blade. Entonces no se me vayan a asustar, ¿ok? Pero si mal no recuerdan, cuando él ve, o sea, ella ve que está atacando a la niña, lo ve de esta forma, ¿no? Que es los vampiros de Blade, que se abrían absolutamente, completamente su mandíbula para atacar a sus presas, ¿no? Que eso me pareció también bastante interesante porque pues no todos los vampiros en el folclore son iguales, entonces aquí tuvimos variedad, pero también pues muy noventero el asunto, ¿no? Muy 2000ero noventero ahí ese tipo de vampiro. Y pues tenemos a James Harris, que es pues básicamente un parásito encantador, porque siento que aparte de ser como este vampiro que chupa sangre y drena y todo esto, también drena recursos, tiempo y estabilidad del lugar en donde llegan. Para mí, su superpoder es el gaslighting. O sea, aquí hacía gaslighting así por mayor y ¡oh! Me desesperaba muchísimo. O sea, me desesperaba enormemente cada vez que hacía cosas y hacía que no le creyeran a Patricia y a las chicas. Y pues sí, ¿por qué? Porque logra también hasta entre ellas mismas y a ellas mismas durar de su cordura, utilizando el sexismo como su mejor escondite, ¿no? Entonces, híjole, ahí me hacía así como que me retorcía yo del coraje. Dentro del folclore, como vampiro, pues es inmortal, como podíamos ver que él decía, o sea, cuando ya estaba de que inmovilizado, cuando le entierran, pues era que como una estaca, ¿no? Pero en la espalda decía, me voy a regenerar, o sea, ya estoy a punto de hacer, ¿no? Entonces tenían que, pues, partirlo en cachitos como lo pudimos ver y enterrarlo de forma separada de sus piezas, ¿no? Es un vampiro inmortal, necesita ser invitado para entrar a una casa, sí, sí lo pudimos ver, seduce y hacía adictas a sus víctimas y era sensible al sol. No totalmente así de, ah, me muero con el sol, pero era muy sensible al sol, ¿no? Y lo evitaba, ¿no? Me gusta mucho porque en la página 403, cuando ya nadie puede no hacerle caso a Patricia, ella dice, él no es un traficante de drogas, continuó Patricia, es un vampiro. Y yo, ¡ah! No sé, sentí como que la literatura ganó en ese momento. Y pues bueno, ya vamos a pasar a lo que son las preguntas. Pueden ir levantando su manita. Eh, una de las encuestas que yo quería poner era si ustedes tenían algún personaje favorito dentro del libro. Pueden ser cualquiera de las chicas dentro del club de lectura. Si los hombres les caían bien, allá ustedes, pero pues lo pueden poner si a alguien le caía bien o qué fue su favorito o cuál fue como que su personaje más emblemático, para que lo pongan ahí en el chat. Y les dejé aquí algunas preguntas. No las tienen que contestar, pero pueden basar a lo mejor su opinión o ir como ahí poniendo, estructurando su respuesta. Si les dio miedo el libro, ahí sí quiero saber. Si les dio miedo, eso sí contesten, please. ¿Cuál fue la escena que les dio miedo? O si no les dio miedo, pues no, no más digan, no me dio miedo. Y está bien, ¿no? En lo personal, a mí la parte de las ratas, Santa Madre de Dios. Santa Madre. Ah, bueno, eso me faltó en el folclore. Puede manejar animales. Que eso, por ejemplo, lo vemos en Nosferatu y todo eso también, que pueden manejar animales. En este no fue Nahual, porque no se convirtió en animal, pero, o sea, puede como manejar animales, que eso también es dentro del folclore de los vampiros. Tengo otras preguntas que creo que pueden a lo mejor hacer más interesante por acá la conversación. ¿las mujeres suelen limpiar los desastres de otros? ¿Cómo se refleja esta limpieza en la batalla final contra el vampiro? Porque pues ya vemos todo lo que pasa y lo que sucede. También, ¿qué opinan sobre el contraste entre Old Village y Six Mile dentro del libro? Porque les digo que ya yo investigué y vi fotos y pues se ven bien iguales, o sea, no se ven muy diferentes, pero sí tienen ahí una cuestión en donde veíamos cómo el peligro se veía más inminente en Six Mile. ¿Es James Harris el único villano o es el sistema social de Charleston el cómplice es el cómplice de sus crímenes? Porque también, o sea, que tanto no se le dudó. O sea, cómo se puso como en tela de duda y todo lo que decían las mujeres y nada más porque él decía y era hombre, pues se le creía a él, ¿no? Y es la domesticidad de las protagonistas su mayor debilidad o al final fue su mayor arma. Entonces, les dejo estas preguntas
Y voy a ir dando la palabra, solo déjenme leer el chat. Tiki, tiki, ti. No sé cuál es de Strain, igual y los busco al rato, Taquito. Yo, la verdad es que cuando dijo que se abrió así absolutamente toda la mandíbula, dije, ah, jaja, es los vampiros de Blade. Este, y enamorar a los hombres, sí, los tenía, pero endiosados, les dio agua de calzón vampírico, yo creo, porque no, qué bárbaro. Ah, ok, muy bien, ya me están poniendo. Sí, la parte de la cucaracha se mete, Patricia, el 100 pies, así. ¡Ay, no, qué miedo! Me dio cosita. Sí, es que siento que es un libro muy perturbador. Más que miedo, creo que es bastante perturbador. La escena de la cucaracha, sí. Las ratas. Blue era el único hombre que me caía bien y a Carter lo odio mucho. Yo también lo odié muchísimo a Carter. Tengo muchos insultos hacia ese hombre. Pero vamos con Leyendo al Mundo Oficial que tiene la manita levantada. Vamos. Leyendo al Mundo Oficial, ¿andas por ahí? Ah, creo que sí. Vi que no te escuchamos. Ah, perdón, es que no cargaba. Ya. No pasa Buenas nada. noches. Buenas noches. Eh, bueno, respecto a que si me dio miedo o no el libro, sí hay algunas partes donde me dio miedo, pero también hay muchas donde me da mucha risa y eso pues me gusta. Este, Me gusta justo esta como parodia que hace de lo que es un club de lectura y cómo las chicas lo manifiestan así como que no se la creen ellas mismas, ¿no? Que hasta cierto punto es esa crítica, porque, bueno, primero, en los clubes de lectura generalmente hay más mujeres que hombres, ¿no? Y aparte es como, ah, no están haciendo nada de provecho, ¿no? Como que un poco esa noción que tiene la sociedad acerca de los clubes de lectura. Y respecto a las partes que me dan miedo son las que tienen que ver justamente con asimilar a los vampiros como un equivalente a estos pues seres despiadados, ¿no? Como pueden ser los asesinos en serie y demás. Hace rato mencionabas por ahí a Ted Bundy. Eh, por ahí igual está este vampiro que es el de Sacramento. Y justamente me estaba acordando que hay en Guadalajara hay un museo bastante bueno que es de vampiros. Te los recomiendo mucho si alguien vive por allá o si van a la FIL Guadalajara o algo, o van de paseo. Está muy, muy bueno, muy completo ese museo. Por ahí una de las representaciones que tiene es el del vampiro de Sacramento, está la vampiresa de Barcelona y obviamente igual todos los que están relacionados a las películas y demás, el famoso Nosferatu, esta imagen que todos ubicamos de la película de principios del siglo pasado, obviamente el de Coppola. Entonces está bastante bueno ese museo, está muy, muy interesante, lo recomiendo bastante. Ok, muy bien. Sí, yo les pasé por ahí los episodios de Leyendas Legendarias sobre estos dos asesinos en serie que mencionan dentro de el libro. También, por ejemplo, está aquí el de El Cuervo, que está por aquí, que dice la historia de la secta del Reverendo Jones, y el suicidio colectivo de sus 900 miembros, que ese también tiene episodio en Leyendas Legendarias. Es muy interesante, es súper tétrico, pero también por si lo quieren checar. E igual también el de Ted Bundy y el de El vampiro de Sacramento, por si lo quieren por ahí checar, ¿no? Y sí, el humor de Grady Hendrix está presente en cada uno de sus libros. O sea, eso a mí me encanta y como la atención al detalle que tiene, a mí me gusta muchísimo. Pero vamos con Taquito. Olis, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok. Me gustó mucho el libro, la verdad, desde que lo estaba leyendo, dije, yo quiero leer más de Grady porque su humor, así como todo extraño, es como algo que me gustó bastante. El terror que tiene se me hizo como, no es el típico terror de, ay, vi un fantasma o le apareció de la nada, sino un terror que se me hizo como muy real, porque como que las escenas de terror que las que más me dieron miedo son cosas como que se me hicieron como un terror bien asqueroso, como lo de las ratas, como lo de las cucarachas, y a lo mejor es muy extremo decir puede pasar, pero
pues puede pasar, ¿no? Porque son animales que, pues rastreros, como quien dice, y muchos se alimentan de carne y de, ay, no sé, me dio mucho asco. De hecho, que en la de la cucaracha casi vomito, porque las cucarachas son así como mi miedo más horrible. También hay una frase que me miré la película, que la verdad quiero leer el libro, la de El exorcismo de mi mejor amiga. Y en este libro también sale, no sé si haya otras frases, pero eso, solo la gente aburrida se aburre. Lo dice en este libro, en la guía de lectura, y lo dice también en la de El exorcismo de mi mejor amiga. No sé si en el libro aparezca, pero en la película se dijo. Y también me gustó mucho que a lo mejor no sé si no se note tanto, pero siento que está muy, para él ser un hombre, escribió como muy bien como esta representación de entre mujeres somos fuertes, el feminismo que tiene, el, el mensaje que tiene en esos años y en ¿qué es el sureste o en el este de Estados Unidos? Donde todas las mujeres eran así como que vistas como muy poco. De hecho, Carter creo que en algún momento le dice así como tú eres ama de casa. Bueno, no me acuerdo exactamente la frase, como tú eres ama de casa y nada más sirves para eso, básicamente. Eh, Así estaba el asunto en ese entonces. Entonces el darle poder a las mujeres me gustó bastante. Y de hecho hay una parte que cuando regresa, advertirle la mamá que ya había fallecido, la mamá de Carter, una frase que me gustó que dice, ¿hasta qué punto tenía que querer a su hijo para regresar del infierno y advertirle? Y entonces recordó que Miss Mary no había regresado para advertirle a Carter, había regresado para advertirle a ella. Entonces ahí va a haber lo mismo de que las mujeres se apoyan entre sí y eso es como que lo que hace realmente que derroten al vampiro. Y ya, sería todo, gracias. Muchas gracias, Taquito. Sí, de hecho, en la nota del autor, no en el prólogo, en la nota del autor, él menciona, bueno, eh, menciona sobre el exorcismo de mi mejor amiga, y es que en el exorcismo de mi mejor amiga, los papás, o sea, las figuras de los padres y las mamás dentro de esta historia o se ven como súper incompetentes o se ven de que, o sea, súper mal o todo el extremo contrario de súper extremadamente sobreprotectores, ¿no? Entonces, él quiso como que un poco redimir a los adultos en esa época. Él dice que no es una secuela, pero quería poner como que qué es lo que estaban pensando los adultos de esos adolescentes en ese tiempo, ¿no? Y también, eso no recuerdo en dónde lo leí, pero él estuvo rodeado de muchas mujeres durante toda su vida, o sea, cuando él creció y todo esto, las figuras de las mujeres en su familia fueron como muy cercanas a él. Entonces es por eso que no le falla tanto en tanto escribir protagonistas mujeres. Y de hecho él pone que pues quería poner como una batalla entre su madre y Drácula. Y él mismo dice ahí en la nota, dice, no era una batalla bastante limpia, que digamos, no era muy justo, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias, qué bueno que te gustó. Y sí, lee El exorcismo de mi mejor amiga. La película a mí se me hizo bien mala. Bueno, es que el libro me gusta muchísimo, mucho, mucho, y siento que no la explotaron al 100 como debía. Pero bueno, vámonos con Norma. Hola Norma, gracias por andar acá. Hola. Oigan, pues yo disfruté mucho el libro, la verdad es que me entretuve bastante. Igual, sí hubo unas cuantas escenas que me levantaron los pelitos de los brazos, ¿no? El de las ratas, sobre todo, que me dio como mucho asco. Em, el que sí me dio un poquitillo de miedo fue cuando regresa Miss Mary, ¿no? Y yo me lo imaginé por la descripción de los ojos amarillos, ¿no? Que veo unos ojos amarillos, eso sí me dio miedo, así de, ¡ay! ¿Qué onda con esto? Y cuando Patricia encuentra el cadáver de la chica que iba a limpiar, ¿no? Y que está pues como en una posición pues extraña porque tuvo que haber roto brazos
y piernas para poder embolsarlo. Esas dos escenas me dieron miedo y la de las ratas me dio asco. Me parece que hizo muy buen trabajo el escritor al describir el ambiente de las mujeres en los 80s. Yo me lo imaginaba como esta serie de esposas desesperadas, ¿no? Este conjunto de amigas que cada quien tiene sus intereses, como que hay más afinidad entre unas y otras, ¿no? El caso de Grace, que era como muy tosuda, que era difícil, era como muy by the book, ¿no? Así se tiene que hacer. Este, Me parece que las describió súper bien. Em, y también retrata increíblemente el pacto patriarcal entre los hombres, cómo hacen, o se tapan unos con otros, ¿no? Y cómo el dinero es una pieza bien importante dentro de la historia, porque mueve, mueve el círculo de los hombres, sus intereses, sus ambiciones, ¿no? Y manipula. Entonces, me gustó esa parte. Eh, Me divertí mucho cuando ya todas las mujeres hicieron, ahora sí que banda, para atacar al vampiro y cómo entre ellas, pues, con sus diferentes habilidades, pueden derrotarlo. Mi personaje favorito no es Patricia, es la señora Green, porque me la imaginé como Van Helsing, ¿no? Que ella tiene todo el conocimiento, ella, sabe cómo atacar, cree en Patricia y da las instrucciones de qué es lo que hay que hacer a la hora importante. Entonces, la verdad es que me divertí muchísimo con el libro y es el tercero que leo del autor y cada vez que agarro uno de él, sé que es garantía. Y pues ya, eso. Ay, se me trabó la compu. Ay, qué padre, Normis. ¿Y cuál es tu favorito de los que has leído? Creo que el exorcismo de mi mejor amiga. Ay, Sí, sí, está sí, bien sí, sí, bonito. Yo nunca sí. pensé que iba a llorar con ese libro y al final, mira, sí, la lagrimita así de que, ay, sí, me hizo llorar, la verdad. Sí, sí, Es la gran verdad es libro. que su forma de narrar es súper accesible. Y ese fue el primer libro que leí de él. Y la verdad es que es completamente diferente a lo que me esperaba. Yo pensé que era realmente un libro de terror, pero me llevé una grata sorpresa. Sí, es que está, a mi punto de vista, no está bien marketeado. Y luego hay mucha gente que no le gusta porque se van con una finta equivocada. Sí. En el sentido de que siento que es más en un sentido como perturbador en cierto punto. O sea, no es tanto de miedo, miedo, miedo de no voy a dormir. Que hay mucha gente que sí se va, que dicen, terror, horror, no voy a dormir, voy a vivir como que súper escenas súper horribles y así. Y no, o sea, siento que va más desde lo perturbador, desde lo cotidiano atacando a uno mismo, ¿no? O como un imaginario atacando a una sociedad con algo que se supone que no existe, pero dentro de la ficción sí. Entonces, ajá. Entonces, Exacto. no, sí, a mí también es mi favorito. O sea, El exorcismo de mi mujer amiga me gusta mucho. Bueno, cómo vender una casa embrujada, ese me encanta, pero porque ese a mí sí a mí sí me dio miedo. O sea, a mí Pero, sí. pero fíjate, es interesante cómo el autor como que se enfoca en diferentes tipos de relaciones, ¿no? Claro. Este es entre hermanos, el Ujú. otro es entre amigas, Ujú. o sea, amigas adolescentes, este es entre amigas adultas, ¿no? Y Vecinas. Ujú. ajá, vecinas y cómo los hombres se comportan respecto de ellas. O sea, es interesante cómo tiene diferentes puntos de vista para hacer un análisis y una crítica, ¿no? Totalmente. Sí, 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 me encanta, me gusta mucho. En el último que sacó, que es el de Lugar para Mujeres Descarriadas, algo así, perdónenme, es que tiene un nombre bien, también igual, bien largo, y habla sobre brujería, pero el tema es embarazo adolescente, también igual en los 80s, 70s, 80s, y de cómo había como este lugar como tipo como hospicio
para estas chicas que quedaban embarazadas y cómo pues juntas un montón de embarazadas en un lugar para que tengan el bebé ahí, ellos se hagan cargo y tú vuelvas a tu vida. Este, Ah, hay cosas en ese libro que no me gustaron, o sea, soy objetiva, hay unas cosas que yo dije, esto no, pero en la parte de la crítica social, porque estos lugares sí existían, o sea, sí fueron reales, es muy interesante, muy interesante, e igual también, él tiene un sentido como camp en sus libros, como ese tipo de, como de sátira y todo eso, y mofa ciertas cosas, medio caricatura, pero te quiere mostrar algo, ¿no? Te quiere enseñar algo, lo hace muy bien. También lo recomiendo, pero no es mi favorito. Sí tiene una cuestión ahí que dije, ay, no, esto no le salió muy bien a mi punto de vista, pero después lo platicamos. Muchas gracias, Normis. ¿Algo más que gracias, quieras Ale. agregar? ¿No? No, Ok, no, gracias. excelente. Gracias. Vamos con Liliana. Hola, Liliana. Muchas gracias por unirte. Hola, buenas noches. Hoy, pues yo no conocía al autor, la verdad. Me encantó, me lo devoré como en 3 días. Este, que me dio miedo, no tanto, bueno, miedo, sí la escena en la que ella ve que se descuelga del techo cuando se está metiendo, que se quiere meter a alguien a la casa, ahí sí me dio miedo. Me dio como mucho horror lo de las ratas, obviamente lo del ático, o sea, no entiendo cómo no, en cuanto vio el cuerpo, salió corriendo y gritando, o sea, cómo se pudo aguantar, cómo estuvo ahí cuando él se asomó, o sea, no. Yo decía, la va a descubrir, la va a descubrir. Este, también me llamó, o sea, me sorprendió mucho, no sé, cómo sentir la reacción que ella ha tenido cuando lo vio con su hija. O sea, ahí dije, pobrecita, o sea, cuando entra a su cuarto y los ve ahí, dije, no, se va a volver loca. Que ya la habían intentado volver loca, por cierto. Este, Siento que lo de la limpieza de los vampiros es la limpieza en la batalla final que tienen, pues ahí jugó un papel esencial Grace, que ya llegó y les empezó a ayudar, como que ella pensó en más cosas que tenían que salvarlas de la situación. El personaje de Grace me gustó mucho. Siento que sí era muy, como dice Norma, by the book, las cosas se tenían que hacer así, pero siento que estaba muy sometida al marido. Creo que por ahí hacen un guiño a que la golpeaba por la bebida que tomaba, entonces siento que por eso también ella no se permitía tanto el apoyarlas como hubiera querido. Um, los villanos completamente son los esposos, junto con Harris. Eh, a mí me gusta mucho también todo lo que tiene que ver con el true crime, con leyendas legendarias. Y me dio mucha risa porque le comentaba a mi esposo, le comentaba que estaba leyendo el libro y le dije, si un día te digo que uno de nuestros vecinos es un asesino, no me vayas a tachar de loca y me tienes que ayudar a investigar. O sea, le dije, es tu obligación ayudarme a investigar eso y me vas a creer. Y le daba mucha risa. Pero la verdad es que sí, me gustó mucho. La portada me encantó. Los duraznos son mis favoritos, entonces fue un gran descubrimiento. Muchas gracias. Obviamente voy a buscar los más que están recomendando de él. Este, ¿qué más? El contraste de Old Village y Six Mile, siento que se nota mucho cuando van a ver la primera vez a la señora Green, cuando los chavitos se les acercan y que es como un pandilleril y se sentían inseguras. Siento que más que la diferencia de clases era eso, ¿no? Lo que hacían notar como que era muy inseguro. Y sí, obviamente el interior de las casas, como te las comparan con las de ellas, pues sí, obviamente había un mundo de diferencia. Me gusta mucho la complicidad de las amigas. Mm, me, me dolió lo de Slick, pobrecita. O sea, creo que fue la que peor, a la que peor le fue con James.
pero pues bueno, siento que también al final ella como que se sacrificó por el grupo, este, pero sí, me gustó mucho, muchas gracias y a seguir leyendo de terror. Gracias. Súper. Amén a lo que dijiste, lo del vecino asesino. Amén. Yo también le he dicho eso a mi esposo. Yo, mira, la más detective FBI me viene guango. Claro. Fíjate que a mí me gusta Sí. mucho la muerte de Slick porque siento que hay un balance. O sea, en el sentido de que, ay, bueno, todas las buenas se salvaron, Ujú. no les pasó nada. No, o sea, viven un montón de No. cosas horribles, ¿no? Y tenemos también la parte, pues sí, de que es leak, que Sí. hacen la referencia a, pues, pues, la epidemia del VIH, ¿no? Pero siempre un ataque de Ujú. vampiros, usualmente las personas como racionales tratan de no encubrirlo, pero como que darle una razón de ser a través de una enfermedad. Por ejemplo, en Drácula, pues era la tisis, o sea, la tuberculosis, ¿no? Se suponía que Lucy tenía tuberculosis y por eso esa palidez y por eso sí, pero no, pues se la estaba cenando el Drácula, ¿no? Pero usualmente utilizan esto y acá pues era de que no, es que tiene sida y ya, o sea, no. ¿Y cómo? Pues, y ella darse cuenta que pues Ujú. obviamente se lo pegó su esposo, o sea, sería como su esposo porque supone que ya no ha estado con nadie, o sea, es, ajá, ¿no? Y, ay, no, y el esposo de los Además. peorcitos. Y ahora lo que dices de Grace. Grace y la señora Green para mí son mis personajes favoritos. ¿Por qué? Porque son mujeres que Sí. resuelven y que a lo mejor sí, Grace estaba bajo ese Ujú. yugo del esposo, pero al final era una pilas, de que tú vas a hacer esto, aquí hay que hacer esto, porque si no se van a dar cuenta, Sí. aquí hay que hacer esto, moviditas, y aquí las criptas, y que así. O sea, esa persona que resuelve, que está muertísima de miedo porque Resuelve. si se enteraba el marido cómo le iba a ir, pero también decía, ya lo estoy haciendo por la paz Sí. del lugar en donde llegué a vivir, ¿no? Y la señora Green igual, porque ella no se esperó a Sí. ver si sí o si no, mandó a sus hijos lejos. Dijo, no, a mis hijos, con mis hijos A no. los hijos lejos. Entonces, pues sí, los mandó lejos, entonces son dos personas que resuelven mucho. Patricia me gusta porque siento que es una gran representación de las mujeres en ese tiempo y que al final también tiene un repunte en donde le pide el divorcio a Carter, que no era muy común tampoco. O sea, sí empezaba a ser Sí. común, pero no era tan común. Entonces, eso se lo respeto, Patricia. Pero para mí, Grace, y decir de que, ay, no, esto a mí ya va, y pues, o sea, también, o sea, es respetable, ¿no? Pero a mí me gusta ese personaje porque igual tampoco no está diseñado para que te caiga bien al 100%. Entonces, eso me gusta, como que todo ese gradiente de grises Ujú. entre todos los personajes, me parece que es como un gran complemento dentro de la historia a través del desarrollo de Grady, ¿no? Pero muchas gracias, Lili. No sé si quieres agregar algo más antes de pasar con Lulu. Sí. Por cierto, me encantó muchísimo la escena en la que Carter quiere sonsacar a los hijos para que se vayan a vivir con él y que al final le dicen, no, nos vamos con mi mamá. Porque eres un Eso me encantó. mueble, papá. Eres un Y mueble. O ya. sea, ay, usted nomás haga Sí, dinero y sí, ya para eso sirve. exacto. Sí, Sí, es también un gran sí, sí, sí. ejemplo. Y oigan, nadie ha mencionado esto, pero a mí también me dio mucho miedo cuando a Patricia, la abuela, que era la tía abuela de Harris, bueno, la señora, es que ya ni creo que era su pariente, o sea, a mí se me hace que nomás era una persona que llegó y la atacó. Ah, que la atacó. Sí, que la atacó y que le arrancó la oreja. Sí. Ay, oigan, a mí eso sí me dio mucho miedo, porque qué impresión ver a la Uy. vecina en tan incómodo momento y que aparte te ataque, como que también da miedito. O sea, ya empieza bien Sí. el libro, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Lili. Ujú. Y nos vamos ahora con Lourdes. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues muy contenta de estar acá. Fíjense que yo no soy afecta a leer este tipo de libros de vampiros, no me gustan ni las películas, pero al final sí me gusta también conocer de todo para tener una impresión, para poder opinar sobre algo, no decir nada más no me gustan. Entonces, lo que yo le encontré de bueno también, además de pues todos los momentos de expectación, de nervios, no tanto de miedo, pero sí de esos
que te causa mucha expectación, como cuando, precisamente cuando ataca la señora, ataca a Patricia, cuando, cuando está Patricia en el ático y ahí entre huevos de cucarachas y porquería de ratones, no, a mí me causaba eso asco, horror, una sensación muy fea, o cuando se cae la cucaracha y cae en el vaso de Miss Mary y está a punto de tomarse el líquido, no, no, ese tipo de cosas que pues sí le ponen su sentido. Pero más allá de todo esto, lo que ustedes también han dicho, es como en realidad el tema de fondo es el machismo, ¿no? Cómo los hombres pues se dedican a trabajar, hacen su vida muy bien, se van de viaje por el trabajo, pero se dan vida, se van con otras mujeres, y cómo la mujer está en su papel de ama de casa, cuidando los hijos y al perro y todo. Me gustó cómo narra en esas frases que nos dan a entender todo lo que hace una persona, desde cosas sencillas como levantar las camisas que estaban tiradas, levantar las monedas, juntarlas, ponerlas todas en algún lugar, no ese tipo de detallitos que a veces pasan hasta cierto punto inadvertidos, pero cuando se ven enlazados, digo, ¿cuántas cosas hace una mujer, una ama de casa, no? Y si algo le agradezco a James fue que fue quien le abrió los ojos a Patricia. Ujú. Porque Patricia le pide el divorcio a James, a Carter, precisamente porque James es el que le hizo ver que no la valoraba. Y fue el que le dijo que lo que hacía, que se veía con chicas allá en sus viajes según de trabajo. Eso es algo que sí es de agradecerle a James, porque fue quien le abrió los ojos a Patricia. Y bueno, ya lo dijeron, yo también estaba pensando en esto de cuando los niños, el hombre les dice, el papá Carter les dice, yo tengo el dinero, yo les voy a pagar la universidad, les voy a dar casa, yo les voy a dar esto, su mamá se va a ir a un departamentito chiquito, no les va a poder dar aquello, y no se esperaba la respuesta de los hijos de, nos quedamos con mi mamá, eso me encantó. Finalmente, son muchos detalles más que el dinero, lo que sienten los hijos, la protección, los cuidados, el amor. Y me encantó también que como en Blackwater, que pone el planito para ver dónde estaba la casa de Patricia y dónde estaba la casa de James, eso me encantó. ¿Sí? Sí. Eso es todo, mis Oh, comentarios. espérenme. Uy, no me lo. Ahí está. Ay, tenía el micro abierto y perdónenme, no vi que lo tenía abierto. Qué padre, Lulu, que te aventaste. O sea, es lo que les decía. Yo sé que a lo mejor no les llama tanto la atención, pero denle la oportunidad, ¿no? Y entonces les agradezco que le hayan dado la oportunidad. Y de hecho, un spoiler sobre Blackwater. Vamos a leer La hija de la venganza. Ya les voy a mandar ahí Perfecto, la perfecto. fecha. No es, o sea, no es una secuela ni nada de eso de Blackwater, pero es de Michael McDowell. Entonces, por ahí les mando la fecha, lo vamos a leer para abril. Entonces, para que si te quieres anotar por ahí a la lectura, lo voy a mandar al Perfecto, grupo. claro que sí. Sí, Leí y los sí, 6 de la saga. sí, Sí. buenísimo, se los Oh, sí, recomendamos muy mucho buenos, también. muy buenos. Muchas gracias, Lulu. Y sí, tiene de hecho bastantes detalles que me encantaron, también tanto el mapa como también el listado de la invitación, ¿no? Del club de lectura y de las lecturas que habían hecho. Ahí sí yo sí romanticé 100% lo de los clubes, o sea, porque digo, ay, es que qué bonito y la organización y quién va a ser la anfitriona y quién va a llevar la moderación, ay, no sé, me encantó, me gustó muchísimo. Pero gracias, Lulu, vámonos con Diony. Hola a todos, buenas noches, qué gusto estar en esta reunión. También es el primer libro que leo de este autor y la verdad que me sorprendió para bien porque fue divertido, fue interesante, lo leí en 4 días, así que creo que siendo un libro de tantas páginas, eso significa que, que me tuvo enganchada desde el principio y creo que empieza con una muy buena escena, ¿no? La escena del mapache, la verdad es que a mí lo que más nervios me dio fue cuando describe que se le suben las pulgas del mapache a la cara, dije, no, y varias escenas así en el libro creo que son de esas que
que te causan incomodidad, te perturban o algo así. No, miedo, no, pero sí como esa sensación de, oh, por favor, que eso nunca me pase a mí. Y lo de la cucaracha también creo que es bastante resaltable porque cuando tienes un bichito, por muy pequeñito que sea, duele el oído. Ahora no me imagino cómo fue aguantarse las ganas de moverse y el miedo que tenía para no hacerlo mientras la estaba buscando el James y la cucaracha se estaba metiendo a su oído. Qué fuerte esa escena. Y fíjense que a mí me gustó mucho el que sí se vean los clubes de lectura como con tanta importancia para generar como la conexión, comunidad y una red de apoyo, porque finalmente estas chicas, estas mujeres que trabajan en el hogar y que este trabajo pues sí te consume un montón de tiempo, que busquen una manera de convivir con otras mujeres se me hizo bastante interesante y creo que el autor sí logra establecer de estas conexiones de una manera muy bonita. Y junto con eso, pues también como que darle importancia al trabajo del hogar, ¿no? Porque todo el tiempo ahí están menospreciando a las mujeres y las tratan como mm, que no saben qué pasa en el mundo y que su voz cuenta menos, justo por el solo hecho de que sean amas de casa, ¿no? Em, y otra cosa a mí también que me gustó mucho fue que se le dé como que se escuche la voz de los adultos mayores, porque a Miss Mary, como tiene este problema de pérdida de memoria y que pues ya es una mujer muy adulta, cuando ella dice que conoce a James, claro, también por el contexto, ¿no? Pero nadie le cree y nadie le ayuda como a buscar la fotografía ni nada. Entonces creo que aquí también un poco hace esa pequeña crítica, ¿no? De que pues es importante escuchar también a los adultos de la tercera edad y que pues sobre todo ella también como es mujer, creo que es más fuerte todavía esta crítica. Mm, y también quería comentar sobre, por ejemplo, las relaciones de quiénes son los villanos, ¿no? Para mí, James Harris no es el único villano, porque creo que todas las esposas en su casa tienen a un villano personal y que luego estos villanos se juntan, ¿no? Cuando les hacen el feo a todas y que quieren hablar con los detectives. Pero, por ejemplo, recuerdo que, bueno, a Grace su esposo le pega o al menos o es violento con ella. A Patricia, pues Carter también como que la ningunea todo el tiempo. Y a Slick, cuando ella dice que quiere hacer pasar el club de lectura como un club de estudio de la Biblia, pues también significa que su esposo la tiene como presionada o que no le da la libertad para hacer lo que ella quiere, ¿no? Por eso ella tiene que mentir para poder convivir con estas mujeres. Entonces, de alguna u otra manera, todas están limitadas por sus esposos en sus propios hogares, ¿no? Y a mí lo que sí me parece es que James es un villano con una estrategia pues muy inteligente, porque al final elige a Slick para hacerle como esta maldad de pasarle, digamos, su condición, porque también sabía que su esposo la engañaba con otras mujeres y de alguna manera ese era como que su respaldo en caso de que a él o sea, como que su forma de esconder lo que él había hecho a Slick, ¿no? Porque si su esposo le engaña, pues es muy probable que puedan decir que la enfermedad o la condición la contrajo por su esposo y no por James, a pesar de que pues Slick y Patricia sabían que había sido James quien le había pues pasado la condición que James tenía, ¿no? Así que se me hizo también muy fuerte que al final Slick haga siendo tan religiosa, haga el cambio de su testamento para pedir que la incineren, que la cremen en lugar de enterrarla, porque sabía que también ella se iba a convertir pues en un vampiro igual que James. Y, y otra cosa que a mí no sé si a mí me quedó como la duda o no sé, pero ustedes díganme, yo sentí que como Patricia le ayudó a James a abrir su cuenta del banco y ella se quedó como, no sé cómo lo decían ahí, como su referencia. Al final pensé que ella se iba a quedar con el dinero que había ganado
este James y que eso iba a ser como para, que le iba a ayudar para salir de sus problemas económicos con sus hijos cuando se divorció de Carter, pero no sé. Como al final ya no dicen nada, me quedé con esa duda. Sobre la pregunta final que planteas aquí, Ale, sobre la domesticidad de las protagonistas, em, yo creo que al final, o sea, el problema no es que ellas sean amas de casa, ¿no? Sino como la visión que tienen las demás personas respecto, sobre todo los hombres, respecto al trabajo de la casa, que lo ven como algo que no tiene importancia o algo que puede hacer cualquiera, no sé. eh, pero al final se convierte en su mayor arma porque ellas hacen lo que tienen que hacer y dicen, bueno, o sea, si ellos no nos creen capaz de nada, pues no van a haber preguntas. Y efectivamente, o sea, nadie les cuestiona a ellas, ¿no? O sea, solo piensan que James huyó porque seguramente ya sabía lo que se avecinaba respecto a Cayo Gracioso y listo, ¿no? O sea, nunca las cuestionan a ella directamente, es porque son amas de casa, ¿qué más podrían hacer, no? Y bueno, gracias por haber recomendado esta lectura, me gustó mucho y espero seguir leyendo más del autor. Muchas gracias, Diony. Y sí, yo siento que les juega mucho a su favor que las tengan como, ay, son amas de casa, ¿qué van a hacer? Ay, son un club de lectura, ¿qué van a hacer? ¿Leerles hasta que maten a alguien? O sea, no, ¿no? Entonces les juega ahí muchísimo a favor. Y sobre el dinero, sí, no dicen nada, pero pues no hubiera estado mal, aunque luego, te digo, Patricia era una persona muy moral, era buscar el bien y todo eso. A lo mejor no sé si su moral y ética la iba a dejar tomar ese dinero. No lo sé. Creo que no lo especifica. Si mal no recuerdo, creo que no. A ver, deje checo el chat. Ah, no, es que me están poniendo así como todo lo que les dio miedo. Oigan, si les dio miedito o cosita como más cosas de lo que pensé. Qué padre. Uy, sí, cuando lo está intentando seducirlo y sabes que, o sea, el James, claro que no se lo está tragando, pero luego le gana la gula al hombre y pues bueno, Ay, ¿sabes pasa lo qué que pasa. también me faltó decir, Ujú. Ale? Que Dale, dale, dale. a mí se me hace muy divertido porque lo comentaron aquí en el chat de que este James más bien se concentra en seducir a los hombres y no como a todos las personas de la comunidad, pero siento que justo es como que porque este señor era bien inteligente y también cuando había contado Miss Mary de lo que pasó con ella en su momento con su papá y las personas de la población, este James hizo lo mismo, ¿no? Porque creo que ahí es una forma como de demostrar cómo estaban las relaciones de poder en la sociedad en la que está contextualizada la historia. Son los hombres a quienes tienen que seducir porque ellos son los que toman las decisiones y pues las mujeres en este caso no tenían tanto voto, digamos, Ujú. para lo que a él le convenía hacer, ¿no? Y ya. Exacto. Y es que si tenía a los hombres ocupados, las mujeres iban a estar fuera del radar de los hombres realmente. Entonces él podía hacer y deshacer más. O sea, los hijos, las mujeres. Entonces él podía deshacer y deshacer. Y aparte recuerden que tenía 400 años vivo. Entonces, ¿cuánto tiempo no tuvo para perfeccionar ser encantador, ¿no? Y pues ser un parásito y ir generando todo este problema. Pero sí, definitivamente era un seductor en todo el sentido de la palabra. O sea, en general creo que seducía a más de uno, menos a la señora Green. Ella dijo, conmigo no. Yo amo ese personaje. Vámonos con Vivi. Hola, hola, hola. Yo voy a confesar que me quedé al 66%, pero no me molestan los spoilers, así que no pasa nada. Eh, ah, es la primera vez que leo a este autor, de hecho, yo no sabía que era autor, yo empecé el libro pensando que era autora y se lo compré, no sé por qué me quedé con esa idea, quizá por el nombre, y después me dio curiosidad y lo investigué y no resulta que es varón, entonces eso sí me sorprendió porque yo lo estaba leyendo como si una mujer lo hubiera escrito, porque me estaba gustando cómo estaba escribiendo la vida de los amas de casa. Y y es la primera vez que lo leo y hasta ahorita me ha encantado, al 66% que llevo me ha encantado. Las escenas de miedo, yo creo que la que hasta el momento la de más miedo es la de las ratas.
sí me dio como miedito. Siento que es algo que sí puede pasar. Entonces, sí me dio miedito y me dio mucha pena lo del perro. Mm, em, dice, lo de la batalla final no sé por qué no he llegado ahí. Y el contraste, pues aparte de la diferencia social entre los pueblos, me dio mucha tristeza cuando Patricia va por segunda vez a ver a la señora Green y ve que el proyecto, el del tallo gracioso, tumbó, como que va como, decía una parte como que va comiendo terreno y cuando llegó las casas ya estaban sin puerta, deshabitadas, el que era bosque donde ella corrió con la linterna, ya no, un árbol por aquí, un árbol por allá. Entonces, eso me dio mucha tristeza y fue como de, en 3 años, ¿en serio? O sea, esto está a punto de desaparecer. Qué olvidado está este lugar. O sea, es como allá donde no pisa Dios, casi, casi como dicen. Y me pareció que eso marca mucha diferencia, porque donde están las amas de casa, pues todos invirtieron en el proyecto, les está yendo muy bien, y la que después, no me acuerdo quién, amplió su casa para albergar al club, porque ya había crecido y mandó a poner y no sé qué. Se fue como de, claro, mientras uno les va bien, alguien se tiene que hundir. Me causó mucha impresión la diferencia tan marcada. Y el único villano que sí es James Harris, para mí no. Creo que los esposos, sobre todo Carter, hijo de la Carter, lo odio, es que lo odio, lo odio muchísimo. Y el momento donde lo odié más fue cuando supuestamente iban a ver a los detectives y ellos se plantan en el salón de Patricia y la encara y la trata como si fuera una niña. Y Patricia, en lugar de sentir pena por ella, también me dio como mucho coraje decir, mujer, no, o sea, revélate, o sea, no, dile que no, no, como ella dice, no, no, no es tu hija, no es tu papá, pero después digo, ok, los 80, ella no trabajaba, no tenía apoyo de sus amigas, porque sus amigas también le dieron la espalda, sentí muy feo, sentí muy triste porque ella estaba sola, ellos son muy brillantes. Y la domesticación, yo siento que no, al igual que Diony, yo creo que no era una desventaja ser ama de casa. Creo que más bien en el concepto en que las tenían era una gran desventaja. Digo, me falta leer la parte final cuando se juntan, que lo que han comentado, que se juntan en una batalla, pero cuando al inicio del libro se describe las actividades de Patricia, que lo que tiene que hacer, y cuando llega Miss Mary a vivir ahí, que se le suma otra carga, entonces como, ¿por qué nadie voltea a ver toda la lista de cosas que tiene que hacer, toda la carga mental que tiene Patricia? Y nadie hace nada al respecto, ni sus hijos, ni su esposo menos. Es como, nadie se da cuenta que ella es el eje central de esa casa y nadie se da cuenta. Oh, o sea, estoy como, también me dio mucha coraje esa parte, pero siento que no es una desventaja. Creo que es el concepto que tenían de las amas de casa. Sorry, es que a veces se me traba aquí, pero sí, es lo que mencionaba de la página 19, que cómo la describían a ella y todo era relacionado a ser ama de casa, ¿no? O sea, las comidas, cuidado de los niños, el cuidado del perro, que en este caso era Ragtag, que ay, cuando se murió yo sí me puse muy triste, es que ay, con los perritos no, con los humanos está bien, pero con los perritos no. Y así, ¿no? Creo que nos pone bastante bien en ambiente esa descripción y que realmente era como los hombres veían a las mujeres en ese tiempo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Vivi. Y ya lo terminarás. Vas a ver que espero y te guste el final. Hay gente que no le gusta tanto el final, pero espero y a ti te guste. Y nos vamos con Dulce. Hola, buenas noches. Hijo, pues sí me atrapó esta novela porque la empecé, digo, la semana pasada y todavía el fin de semana llevaba yo muy poco, pero pues sí, me dio la curiosidad de saber qué seguía y no quería estar en la reunión sin haberla terminado, ¿no? Pero bueno, em,
Nada más mi comentario va hacia lo siguiente porque comparto los comentarios que ya hemos venido escuchando de las compañeras y compañeros. Y pues bueno, esta novela de terror moderna, me gusta esa mezcla, ¿no? De las escenas escalofriantes, finalmente con una historia sobre la vida cotidiana, esa subestimación de las mujeres y los monstruos que pueden esconderse tras una apariencia amable. ¿Sí? Entonces, siento que los personajes están, digo, bien pensados, construidos y hacen más que una simple historia de vampiros, pues algo más, ¿no? Algo que te deja como que pensando, como que esta parte del club de lectura, de que no son unas simples mujeres, ¿no? Porque juntas, para mí, y en mi opinión, juntas encarnan la fuerza del vínculo femenino, ¿no? Con sus luces y sombras, como todo, pero también dudas, miedo, negación y también esa lealtad y sororidad cuando ellas por fin despiertan, ¿no? De donde están, ¿no? También esta parte del gaslighting o incredulidad hacia las mujeres, cuando Patricia está viendo las señales muy claras, pero constantemente le dicen, estás exagerando, eso no es para tanto, estás estresada, ¿no? Entonces el libro y esta historia muestra cómo la intuición femenina es desacreditada, incluso ante el peligro real. Creo que este es un tema, digo, que va más allá de la historia, ¿no? Y pues bueno, creo que me gustó la frase de sanar juntas da más miedo, pero también más fuerza, ¿no? Creo que el verdadero poder no está en la fuerza física, sino en creerle a otra mujer. Entonces, cuando se da este efecto que el club despierta, se convierte en una red de apoyo real, que yo creo que hoy en día es lo que muchas mujeres buscamos, ¿no? Y pues bueno, ese es mi comentario y gracias por la recomendación. Vamos por el otro. Ay, gracias, Dulce, qué bueno que te gustó y gracias también por hacerme caso, oye, de aventarte y aventurarte y decir, bueno, vamos a ver qué tal. Voy a dejar de presentar, ya no veo ninguna manita. Bueno, veo a la manita de Lulú levantada. No sé si quieres preguntar algo, Lourdes. Es que- No, perdón, ah, olvidé bajarla. ok, no pasa nada. Ah, bueno, vamos con Tania. Hola, buenas noches a todos y todas. Trataré de ser breve porque ya se hace tarde. Este, ya mencioné ahí en el chat las cosas que sí me dieron miedo. Yo creo que también por el rollo de imaginarme que es algo que puede pasar, ¿no? El estar tú vulnerable en una casa y que alguien se quiera meter y que no puedas controlarlo. No, se me dio mucha ansiedad. Y pues esta parte, como que cosas que pueden pasar en la realidad más que la parte sobrenatural y sí más, todas las partes de insectos y cosas así me dan más asco que terror. O sea, a mí no me va a dar terror una cucaracha o una rata, pero sí me va a dar muchísimo asco, ¿no? Entonces entiendo que también por ahí en el chat pusieron de que, pues es que el terror a los animales o el asco te vincula al terror. Puede ser, me la compro. A mi mamá una vez, no sé, no sé, es para saber un video para contarlo, pero una vez se le metió una cucaracha al oído y fue una cosa horrorosa, ¿no? O sea, horrible en un campamento, pues. Entonces, bueno, X, esa parte sí me pareció fatal. Me hubiera gustado que para este hombre violento, que no es un guiño, es evidente que es un hombre violento, este hombre religioso, alcohólico, que le pone una friega de perro bailarín a su mujer, que al final pues es la que termina muriendo, ¿no? Pero me hubiera gustado que tuviera más consecuencias, ¿no? Que le pasara algo muy feo, muy feo. Pero bueno, al final no es un fanservice, es un libro pues también muy vinculado a la realidad. No siempre a las personas violentas les termina pasando lo que uno quisiera que les pasara, ¿no? Y pues bueno, en general, a mí la parte asquerosa no me gusta, o sea, la parte de esa parte no me gusta, pero sí me gusta de este autor que siempre trae dos, tres escenas. Nada más he leído este y el de cómo vender una casa embrujada y trae dos, tres escenas. Sí, en la de la casa embrujada, las marionetas y yo no nos llevamos bien, entonces sí, sí estaba más así como no manches.
Y siempre hay dos, tres escenas que, sí, sí, y ya las mencioné en este libro, ¿no? Me gusta, si me quitan la parte de asquerosa, porque también en el otro libro también trae la parte asquerosa, creo que a mí en lo personal, como gusto personal, me gustaría más, pero fuera de eso, vamos por lo que sigue, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ali. A ti, Tania, muchísimas gracias. Digo, Tania es muy amiga mía, entonces a veces platicamos afuera del chat sobre el libro y me decía, no puedo. Y yo, vamos, tú puedes, amiga, soporta, soporta, toca soportar. Pero sí, es que creo que describe bastante bien esas escenas que sí nos perturban. O sea, es que no es tanto el miedo, sino el, o sea, o sea, que puedes sentir la descripción en ti. Y eso es terrible. O sea, a mí la parte que decía que un 100 pies y yo ahí, mira, rip, o sea, no, o sea, ya ahí Ale fue, o sea, Ale dejó de existir en ese momento. Pero esa parte que decías de cuando está todo oscuro y que sabes que alguien está fuera de tu casa y que ves la sombra, no hay algo peor que una ventana a contraluz y que parezca algo de, o sea, no, que eso, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas hay eso. También de que juegan mucho con una ventana y que tú mueres en ese instante. O sea, esa parte a mí, pero a mí me gustó mucho un contraste que hace cuando, creo que fue cuando iban a ir, se supone que los detectives y llegan los esposos, creo, no sé, no sé si es en esa parte o en otra, y que iba Patricia a acompañar a James Harris para sacarlo de su casa y que él le dice Patricia y ella prende la luz. Y él como que se estantea y ya no puede hacerle nada y yo sentí que algo ganó en mi ser en ese momento, ¿no? Porque igual aquí también se juega mucho con la oscuridad y si vamos notándolo dentro de sus libros, tiene mucho que ver también el tema de la oscuridad en el sentido de la ausencia de la luz, no de la oscuridad dentro de uno mismo y de la mente, ¿no? Pero muchísimas gracias a todas las personas que lo leyeron, que estuvieron participando en el chat, en la plática. Espero y sigamos teniendo esta buena racha de libros. Digo, traté de hacer la curaduría lo más padre posible para que no tengamos un fiasco, aunque a veces cuando no nos gustan, esas sesiones también se ponen bien buenas. Entonces, vamos a ver cómo nos va en marzo. Sé que ese libro no es tan extenso, porque, oigan, ya sé que hay unos libros muy extensos dentro de este club, pero les prometo que así como los demás libros que son gorditos se van a ir rápido. Ok, más que nada lo hablo por Mundo Umbrío. No se asusten con Mundo Umbrío, se los juro que me van a decir, Ale, ¿cómo que ya leí el libro en un día? ¿Qué está pasando, no? Porque son muy adictivos. Y ahí yo sí voy a intenciar cañoncísimo, oigan, porque son de mis libros favoritos. Pero aunque no les puede no llegar a gustar, está bien, pero yo ahí, intensidad. Y creo que el otro libro también muy gordito es el de El misterio de Salem Slot de Stephen King. Ese sé que también es uno de los extensos, pero lo fuimos campechaneando con otros que no están tanto. Entonces podemos ir ahí, este, ir poco a poco. Sí, también es muy gracioso. Y bueno, principalmente para la gente mexicana creo que va a resonar muchísimo el humor dentro de esos libros. Pero, pues bueno, nada más para agradecerles, nos vemos en marzo. Voy a dejar de grabar y